Ángela, hermano José, una persona escribió preguntando que todavía no ha entendido a qué religión o denominación pertenecemos. Entonces, ¿nos podría explicar cuál es nuestra religión? Hermano José, entonces no ha entendido. Menos mal, porque no debe entender a qué cosa pertenecemos, porque no pertenecemos a ninguna. Si entiende, quiere decir que ha entendido mal. No hay nada que entender. No pertenecemos a una religión por el simple hecho que no existe una religión buena, no existe una denominación buena. Si yo fundase una religión o denominación sería como todas las demás, porque no soy mejor que nadie. Entonces evito de fundar alguna cosa porque sería un desastre. Ángela, ¿cómo es posible no pertenecer a ninguno? Hermano José, basta pertenecer a Jesucristo y se resuelve el problema. Es así la historia. Hoy la historia de las denominaciones y las religiones en la mayoría son todas políticas: nazismo, fascismo, capitalismo, comunismo, imbecilismo, confundismo, y así son las religiones. Me hace reír cuando veo en televisión que descubrieron un sacerdote que es pecador, un pastor que se robó plata. Me hace reír. Excusa, esa gente es como todos los demás. Las religiones políticas son llenas de pecadores como los demás. Algunos controlan el pecado y caminan derecho. Otros no pueden y caen en el hueco como los asnos. Solamente debemos seguir a Jesucristo, no la religión. La religión es hecha de hombres, de judas, de mentirosos, de falsos cristianos, de buenos pastores, de malos pastores. Hoy la mayoría son falsos, porque en el cumplimiento de la profecía, Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Amén. Ángela, sí, debo confesar una cosa, que cuando te conocí me dijiste que eras independiente con tu esposa. No entendí porque nunca había encontrado creyentes independientes. Después de varios meses veía que todavía eran independientes y después más y meses que todavía eran independientes. Entonces pensé, es verdad, no hay nada detrás. Hermano José, ¿has visto que dije la verdad? Muchas veces cuando voy a evangelizar, la gente me pregunta, ¿quién está detrás de ustedes? Miro hacia atrás y le digo, aquí hay un edificio. Y les digo, si mira con los ojos del Espíritu, mira a Jesús, no es suficiente. Me dicen, sí, pero usted sabe. Mira, juzga por los frutos, no juzgar por la apariencia. Como a Jesús lo juzgaban un falso profeta. En Juan capítulo 7, creo, dice, no juzgar por la apariencia, juzguen un justo juicio. Que si juzgaban a Jesús por la apariencia, lo habrían juzgado como un fariseo, un falso profeta, uno que no se lavaba las manos, uno que era de la parte de las prostitutas. En Mateo 21:31 dice, las prostitutas van al reino de los cielos primero que ustedes. En Isaías 53, donde se profetizó de Jesús, dice, no hay parecer en él. Al contrario, vino como piedra de obstáculo. Amén. Entonces Jesús, ¿a cuál denominación pertenecía? La denominación de la verdad. Los discípulos, ¿de cuál secta eran? La secta del amor. Y la primera iglesia, ¿de cuál denominación, religión, confesión, camino, tendencia? Solo Jesús. Libro doctrinal, cero. Solo la Biblia. Y solamente hoy que hay esta proliferación, explosión de libros doctrinales, la doctrina A, la doctrina B, la doctrina esta, son todas falsas. Que cualquier libro que tú escribes, el mejor de los mejores libros que tú has escrito, lo hubiera escrito yo, es un libro falso. En el sentido que hay siempre un poco de mentira dentro. No necesariamente mentira con el propósito de engañar, sino mentira con el sentido que nos equivocamos, en el sentido que somos hombres. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos siempre ir al Evangelio, siempre a la Biblia. Entonces no debemos escribir, no, podemos escribir, pero nuestros escritos deben guiar a la gente al Evangelio, a la Biblia, a Jesús, no a nosotros, a nuestra secta, a nuestra denominación. Traigan plata los domingos porque tenemos que construir un templo más grande, cambiar las ventanas, hay que cambiar el acolchado de la silla. Esto es una imbecilidad. La única iglesia que Jesús dijo de construir es la iglesia espiritual, hecha de piedras vivas, no de piedras muertas, extramuertas y ultramuertas. Amén.
Ángel. Entonces no tenemos ninguna religión, ninguna organización o asociación. Hermano José, somos asociados a Jesús. Nuestra religión es solo Cristo y somos asociados al Espíritu Santo, a la Biblia. En mi vida trabajé con muchas organizaciones, muchas religiones, buenas y malas. Algunas eran buenas, otras menos buenas. Algunas me enseñaron mucho, otras me hicieron venir muchas náuseas. Pero no quiero señalar. Eviten de escribir para preguntarme cuál es la peor religión en la que trabajaste, por favor. Ángela, ¿por qué? Hermano José, los bendigo, los amo tanto. La mayoría eran grandes hermanos, buenas iglesias oficiales. Puedo hacer una lista de nombres, pero prefiero no señalar las malas o exaltar aquellas buenas. Prefiero exaltar a Jesucristo. Amén. Ángela, hablemos de Jesús. Hermano José, en fondo, la verdadera iglesia no es la pentecostés, no la bautista, la carismática, la protestante, la evangélica, luterana, la católica, la ortodoxa, testimonio de Jehová. ¿Hizo falta alguna? La verdadera iglesia es la de Cristo. No está en el directorio telefónico. La dirección de la verdadera iglesia es calle San Mateo, el número del edificio es el 18, el apartamento número 20. Entonces es Mateo 18:20. Mira esta dirección, Ángela, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Hermano José, mira Juan 4:21, creo. Entonces, donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio, dice Jesús. Entonces, no es la iglesia de la plaza principal o la iglesia que compite en la plaza más cercana. Jesús ama a todos los creyentes verdaderos que lo aman. Les lavan el cerebro como a un brócoli o como a una coliflor. Las religiones son lavados de cerebros. Gracias a Dios que en general meten un poco de evangelio. Quien más, quien menos. Pero siempre de lavado de cerebros se trata. ¿Ok? Hay que ir a la Biblia, al Evangelio, a Jesús, al Espíritu Santo, al amor, servir al Señor, seguir los comandamientos de Cristo. Estamos todavía debajo de la ley. La ley no se ha terminado. Tenemos una ley superior a la del Viejo Testamento, en la ley de Cristo. Los mandamientos de Cristo, ¿ya encontró la escritura? Ángela, Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermano José, ¿ok? Lea el 23. Ángela, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano José, entonces, ¿cuáles adoradores busca el Padre? No aquellos que van a Jerusalén, no aquellos que van a la Tierra Santa. Arrendemos un autobús. Más bien para ir desde aquí se necesita un aéreo. Vamos allá y nos bañemos en el Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Vamos a besar la Tierra Santa, donde a lo mejor Jesús caminó. ¿Qué le interesa esto al Señor? Vamos a visitar la tumba vacía, hagamos cruzadas, matemos los musulmanes para liberar una tumba vacía. ¿Qué cosa le interesa al Señor esto? Ángela, sí, de verdad. Hermano José, todavía la gente no está segura en qué tumba Jesús resucitó. A Dios no le interesa ni siquiera, Dios nos dio la fecha de cuando Jesús nació. A Dios no le interesa que hagamos una mezquita musulmana, donde vamos todos los años a besar las piedras o no sé, a lamer el polvo donde a lo mejor Jesús durmió. A Dios le interesa que amemos a Dios, amemos al prójimo, vayamos a evangelizar, salvemos almas, las arrebatemos del infierno, convertirlas del diablo, guiarlas al cielo. Esto interesa al Señor, ir allá a besar las piedras donde Jesús a lo mejor caminó. ¿Qué cosa le interesa al Señor? Van a besar las piedras y las piedras, ¿qué entiende que las están besando? No tiene necesidad que usted bese las piedras. En cambio, hay almas que en el infierno están sufriendo. Entiende la estupidez de las religiones de hoy. Un edificio, la casa de Betel.
la casa de Dios. Si van a buscar Betel en el Viejo Testamento, Betel es un lugar que Dios maldijo. Betel, la casa de Dios. B-E-T-E-L. Entonces la casa de Dios, ¿Dios la maldice? No. Betel era en Samaria donde adoraban los ídolos. Si lee el profeta Amos, la maldijo y también otros profetas. A Dios no le interesa esto. Hay iglesias que se llaman Betel. Tú pasas y les preguntas Betel, pueden decirte que es una estatua, que vive en un edificio. Al primer terremoto te cae en la cabeza. Amén. Ángela, ¿dónde en la Biblia el Señor habla contra Betel? Hermano José, mira en Oseas, capítulo 10, Amos 3, Amos 4, Amos capítulo 5, Amos capítulo 7. Son todos capítulos contra Betel, que era el centro religioso idólatra de Israel, mientras Judá tenía todavía el templo. Hoy dar el nombre de Betel a una iglesia, creo que esta gente no conoce la Biblia. Entiende, en Jeremías 26, Dios profetizó una maldición contra el templo de Jerusalén, donde estaba el Espíritu de Dios, porque la gente adoraba el templo y no el Espíritu. Hoy, ¿cuántos cristianos logran adorar y seguir al Señor sin un edificio extramuerto llamado iglesia? Hoy no se entiende. Muchos adoran a Dios, muchos adoran el templo. ¿Por qué Dios los destruyó? Dios destruyó el templo de Jerusalén y muchos cristianos han destruido millones de templos en todo el mundo. En Deuteronomio capítulo 12 dice que es prohibido construir un templo. Donde quiera que vayas hay templos, testimonio de Jehová, casa de mormones, el templo adventista, el templo católico, el templo protestante. No es bíblico. Puedes hacer lo que quieras, pero no es bíblico, ¿ok? Igual a las mezquitas musulmanas, templos hindú, no es bíblico. En el libro de los Hechos 7:48 dice, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Juan 4:20, 21, 22, ¿qué cosa dice? No en Jerusalén, no en Samaria, adorarete Dios, lo adorarete en espíritu y en verdad. Mateo 18:20 dice, en cualquier lugar que se reúnen en el nombre de Jesucristo. ¿Entiende? Porque si me construyo un templo, es claro que la gente lo adorará. El templo mismo se vuelve un ídolo. ¿Entiende? Ángela. Sí, entonces los hermanos, ¿dónde se deben reunir? Hermano José, como hacía Jesús, en cada lugar está el amor de Dios, el Espíritu de Dios. Cualquier cosa tú haces en el nombre de Jesucristo. Toma el pan y el vino, haces la comunión en el nombre de Cristo. No debe ser en mi templo o en tu templo, en cada lugar. Primera Corintios 3:16 dice, el templo somos nosotros, templo viviente. Donde reunirse en cualquier lugar, en todas partes, donde Dios es amado, adorado, alabado. Dios está allí, no en estos templos donde Dios debe dividir su gloria con una piedra muerta. Oh, Dios está también allá, obviamente, y dentro será también su iglesia, pero no porque es el templo, porque sus fieles se reúnen. Apenas los fieles salen y dentro no queda nadie, retorna a ser un edificio muerto como siempre ha estado. Jesús no se reunía en los templos, iba por todas partes, Monte de los Olivos, dormía debajo de los árboles, en todas partes. Ángela, está diciendo que Dios está en todas partes donde están los creyentes. Hermano José, sí, exacto. Ángela, en conclusión, hermano José, nuestra religión es, hermano José, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia, el Evangelio, ningún libro doctrinal, quiero decir ninguno, ni los que queremos, ni los queremos. Ángela, la Biblia, hermano José, es lógico, y solo no un libro doctrinal escrito por mí, por usted o de un señor intelectual teológico. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias.